Bueno, muy buenos días a todos. Estamos con la doctora Jorgelina Mango, endocrinóloga del Abraham Piñero de Junín. Buenos días, Jorgelina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Nico? ¿Bien? El 24 de septiembre fue el día del cáncer de tiroides. Entonces, su especialidad es la endocrinología. Y bueno, nos va a contar un poquitito de qué se trata esta enfermedad, cómo aparece y demás, pero en principio saber qué son las tiroides y para qué sirven. Bueno, la glándula tiroides es una glándula que está ubicada en la parte anterior del cuello y que se encarga de todo lo que sea el metabolismo del organismo. En todos los procesos celulares intervienen las glándulas tiroides. Regulan todo lo que sea el metabolismo del organismo y de todas las células. El tema de el control de la temperatura y todas las funciones celulares intervienen las glándulas tiroides. Son muy importantes en el organismo. ¿Hay estadísticas sobre cómo aparece, si hay algún factor que pueda originar este tipo de cáncer? En realidad los factores tienen que ver con alteraciones genéticas que se presentan cuando la célula se reproduce. Suelen ocurrir errores en la multiplicación de las células y eso es lo que puede llevar a que proliferen rápidamente las células y a tener un cáncer de tiroides. En algunos casos hay factores genéticos o genes asociados, sobre todo en el carcinoma medular de tiroides, que suele ser en un porcentaje alto de origen familiar. ¿Hay edades más frecuentes que otras? El cáncer suele aparecer entre los 25 y 65 años de edad. O sea, un margen amplio. Sí, y es una de las patologías, es la patología tumoral más frecuente en endocrinología. ¿Cuándo se va al endocrinólogo? Te pregunto porque yo nunca fui a un endocrinólogo. ¿Cuándo se va? ¿Se consulta cuando tengo algún síntoma? Sí, en general los pacientes consultan para descartar todo lo que sea en relación a las enfermedades de tiroides, el hipotiroidismo, que es muy común y que en general consultan cuando les cuesta bajar de peso, se sienten cansados o tienen antecedentes en la familia de alguien que tiene problemas de tiroides. Eso lleva a que se acerquen, o muchas veces en el tema del cáncer de tiroides, la presencia de un nódulo en el cuello, que ese es el síntoma principal o el signo principal para consultar por el tema del cáncer de tiroides. Bien, entonces mucha gente se acerca porque a lo mejor se hizo un laboratorio y le salió algún valor Exactamente, alto, bajo. Muchas veces consultó al médico clínico. Hoy en día se hace mucho de rutina, se pide la TSH, la tirotrofina, que es el análisis básico para pedir sobre tiroides, y se acercan a nosotros con eso, en general es derivado, o muchas veces vienen por sus propios medios. Recién hablabas de uno de los síntomas, que te sale un bultito acá en la garganta. Sí, sobre todo los nódulos tiroides son muy comunes, el 65% de la población tiene nódulos tiroides, lo que pasa que muchas veces no se hace una ecografía, no está indicado de rutina pedir una ecografía a todos los pacientes, pero ante la presencia de alguna alteración por ahí en el laboratorio, el médico clínico le solicita una ecografía o se acercan a nosotros y nosotros palpamos el cuello y a veces detectamos esos pequeños nódulos. A veces son muy chiquititos que los detectás solamente por ecografía y otras veces a la palpación se detectan. ¿Hay algún otro síntoma además de ese que la persona pueda llegar a tener? Sí, puede llegar a tener ronquera o cambios en la voz o molestias en el cuello. También pueden aparecer adenopatías o ganglios a nivel del cuello. Esos son los síntomas más importantes. Si yo, por ejemplo, tengo antecedentes con alguna persona de mi familia que tuvo cáncer de tiroides, ¿tendría que tomarme los controles más en serio a partir de cierta edad? Sí, el antecedente familiar de tener un familiar que tuvo cáncer de tiroides es importante y habría que hacer un control. No es que sea una herencia directa, pero es un factor de riesgo haber tenido en la familia a alguien
con cáncer de tiroides. Y el tema de los laboratorios, estos parámetros de las hormonas también influyen Sí, o pueden ser... No, en general la funcionalidad de la glándula suele ser independiente de la presencia en la glándula, de la estructura de la glándula, la presencia de un nódulo en la glándula. Ajá. Muchas veces puede funcionar normal, la función bien. de la glándula es normal, pero tiene un nodulito tiroideo. Otras veces la presencia de ese nódulo puede ser causa de hipertiroidismo, que es otra enfermedad también tiroidea. Claro, pero eso lo palpas vos, digamos. Lo palpamos nosotros, sí, el médico clínico también, muchas veces examina el cuello y a partir de ahí hacemos estudios, sobre todo la ecografía, es O el sea que método con más... lo que más hay que estar atentos es con que no nos salga nada, el tema de la ronquera, a lo mejor no se palpas por afuera y puede estar un poquito más adentro. Exactamente, por ahí, y también si son muy chiquititos, menores a 1 centímetro, 8 milímetros, son muy chiquititos, por ahí no puede ser que no se palpen, pero se detectan con una ecografía. Ah, bien, perfecto. ¿Existen factores de riesgo, digamos, que hagan que este tipo de cáncer pueda llegar a aparecer? No sé, se me ocurre fumar. Bueno, los factores de riesgo tienen que ver con el género, es más común en mujeres que en varones, entonces el hecho de ser mujer tiene mayor riesgo. El antecedente de exposición a radiaciones en el cuello, por ejemplo, gente que fue sometida a tratamiento de radioterapia. Bueno, las exposiciones en Chernobyl, en ese tipo de siniestros también. Otro factor de riesgo, sí, sobre todo eso, la exposición a radiaciones, el género masculino, el género femenino, perdón, esos son los factores de riesgo más importantes. Y la presencia de un nódulo en el cuello. Claro, ¿qué es lo que más te puede llevar a sospechar? Claro. Sí, cuando vos tenés un nódulo en el cuello, uno evalúa de acuerdo al tamaño si es necesario punzarlo o no. Nodulitos en general mayores a 1 centímetro, 1,5 centímetros, uno los manda a punzar porque es la única forma de tener el diagnóstico definitivo de que sea un cáncer. Puede ser, a ver, el 95% de los nódulos suelen ser benignos, pero queda ese 5% que puede ser un cáncer de tiroides y la única forma de llegar al diagnóstico es a través de la punción. ¿Se puede prevenir de alguna manera? Porque digo, uno te da bien el laboratorio, a lo mejor cuando ya sentís el bulto ya está ahí. ¿O hay manera de detectarlo de otra forma, más tempranamente? No se puede prevenir, pero sí el diagnóstico temprano es importante. Así que en general no es que está de rutina a todo el mundo, no sé, como la colonoscopía a partir de los 50 años estaría indicada a realizarse como screening. No hay un screening para patología tiroidea, pero en general el antecedente en la familia de alguien con cáncer o la aparición de un bultito en el cuello, eso es importante que acudan rápido, claro. Bien. Que acudan rápido, eso es re importante. ¿Algo más que quieras agregar? No, que el cáncer de tiroides es una patología frecuente, hay alrededor de 4.000 casos al año en el país, se detectan y lo más importante es esto, consultar rápidamente y no dejarse estar, porque tiene una sobrevida a largo plazo muy larga, es decir, la mayoría son tumores papilares, que el carcinoma papilar tiene muy buen pronóstico, detectado a tiempo y realizando el tratamiento oportuno, que a veces, la mayoría de las veces es la cirugía. Hoy en día, antes era la cirugía y yodo enseguida. Hoy en día, que el yodo es como la quimioterapia para el cáncer de tiroides. Hoy en día surgió lo que se llama vigilancia activa, que nodulitos, micronódulos chiquititos de 5, 6 milímetros, a veces se decide con el paciente, se puede hacer lo que se llama vigilancia activa, que se lo va controlando, aunque vos tengas el diagnóstico de que es un cáncer de tiroides, se comprobó que en la evolución tenían la misma sobrevida que los pacientes que habían sido operados. Y bueno, si bien la cirugía es el tratamiento definitivo, muchas veces es una cirugía.
que podés tener complicaciones por la Claro. cirugía. Entonces, por ahí, hoy en día se trata a preservar la glándula lo más posible o hacer lobectomías, que es sacar la mitad de la glándula solamente. Ah, porque en la operación se saca toda la glándula En general completa. se saca toda la glándula completa porque suelen ser tumores multicéntricos, es decir, distribuidos en toda la glándula. Pero muchas veces si son, ya te digo, si son microcarcinomas, puede hacerse una lobectomía, sacar un solo lóbulo y seguirlo continuamente al paciente. O sea, me quedaría con esto de si tenés algún tipo de síntoma, no dudes en consultar al endocrinólogo, más allá incluso de que el laboratorio te haya dado bien. Exactamente, exactamente, sí, sí. Ante la duda, es que para eso se celebra el Día Mundial el 24 de septiembre, el día, para llevar a esto de concientizar a la población sobre la importancia del control y del seguimiento. Perfecto. Doctora Mango, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Nico.